áreas que forman nuestra existencia. El propósito de Satanás al atacar a un hijo o una hija de Dios es el destruirlo para que no pueda continuar o no pueda alcanzar el plan divino para su vida. Todos tenemos ese enemigo mayor, que el Señor le reprenda. Sin embargo, no es Él el que viene específicamente a atacar su vida o la mía de vez en cuando. Él manda a sus emisarios, que son los demonios, amén, cuyas influencias toman vidas, que son las que manifiestan todo lo que viene negativo contra usted o contra mí. El diablo usa gente, manipula personas que no conocen a Dios y que le pertenecen a Él hasta que no se arrepientan, para que se pongan enfrente suyo o mío y traten de desviarnos del camino del Señor. O atacado por el propio diablo. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por esta experiencia? Porque el Señor no lo detuvo, no lo prohibió, no lo apartó, sino que accedió al plan divino para su vida. Todos los cristianos tenemos un llamado de parte del Señor. Amén, amados hermanos. No hay nadie aquí en esta sala que sea creyente que diga, bueno, yo fui salvo porque la gracia de Dios me rescató y aquí voy a estar hasta que Él me llegue. No, todos tenemos un llamado. El primer llamado del cristiano es el evangelizar a las almas, predicar el evangelio, amén. Nuestro primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. Pero hay hombres y mujeres que tienen de parte de Dios un propósito un poco mayor en las cosas del Señor. Porque si no fuera así, no habría ministros y todos fuéramos cristianos de la silla. ¿Me hago entender en esta parte, hermanos? Dios ha desarrollado y ha establecido hombres y mujeres sobre los que deposita mayor responsabilidad que la que podemos tener usted y yo. En el caso de Jesús, Él es un instrumento con un propósito en este pasaje bíblico. Este es el hombre que Dios escogió, o el ser divino que transformó en un hombre para poder cumplir con el sacrificio expiatorio por sus pecados y los míos. Así que no podía venir un demonio a tratar de interponerse al plan de Dios. No podía venir ni una potestad ni un gobernante que, aunque tienen jerarquía y rango en el ámbito espiritual, no iba a lograr lo que necesitaba el infierno lograr para que no hubiera redención. Si Jesús no hubiese llegado a la cruz, usted y yo hoy no estaríamos aquí. Amén. No existiríamos. Porque Dios trataba exclusivamente con su pueblo Israel. No habría para el mundo entero salvación. Más en el corazón de Dios había un propósito y una promesa que le encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando el Señor habla y profetiza que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de Satanás, que era la serpiente. Esa es la profecía bíblica de que el Hijo de Dios nacería de una mujer donde el hombre no tendría intervención. Divinamente. Y ese fue Jesucristo. Así que todos sabían que el Salvador iba a existir. Y cuando nació, también conocemos la historia, que el diablo trató de eliminarlo. Amén, amados hermanos. Desde pequeño, ¿qué le sucedió? ¿Se acuerda de la historia de la Escritura? Trataron de matarlo siendo un bebé. ¿Cómo se defendía allí? ¿Cómo él utilizaba la autoridad? Era un bebé, no hablaba, no caminaba, era un bebé normal como usted y yo lo fuimos. O como lo son o lo fueron nuestros hijos. Sin embargo, el propósito de Dios en él abrió camino para cada vez que venía un ataque del enemigo no fuese victorioso sobre su hijo. Pero no lo limitó a estar distante del Señor. Él dice en la Biblia que permitió que su hijo fuera atacado por el propio Satanás. Era el propósito de Dios, por eso el Espíritu Santo lo traslada al desierto con este propósito, que haya un ataque de Satanás sobre la vida de Jesús. Diríamos de esta manera, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que haber este enfrentamiento? ¿Por qué tuvo que acontecer? ¿Por qué tuvo que suceder? Nada pasa por casualidad en las cosas de Dios. Amén, amados hermanos. Las luchas, las pruebas, las dificultades que usted y yo hemos vivido no han sido por gusto. Aparte de dejarnos el bagaje de la experiencia, han sido o han servido para moldear áreas de nuestra vida, por ejemplo. Han sido para quitar cosas que estorbaban o han sido para pedir cosas que necesitaban. Siempre el plan de Dios será bueno. Amén. Porque lo dice el profeta Jeremías. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Yo no diría, ay, sí, no quieren mal, pero mire lo que uno pasa. Pero mire lo que pasó Jesús. El ataque de Satanás
no es para cualquier cristiano. Y aunque el diablo trata de destruirlo a usted y a mí todos los días que el Señor lo reprenda, no viene en persona a hacer ese trabajo. Él manda a sus demonios, Él toma sus instrumentos. Pero cuando viene un ataque directo, cuando el diablo se toma el tiempo para preparar un ardid en contra suya y contra mía, es porque tiene temor de lo que en el nombre del Señor estamos haciendo, de lo que por la gracia de Dios estamos consiguiendo para el Señor y para su reino. Le preocupamos cuando tenemos una comunión tan íntima con Dios, que nuestras vidas están caminando en el orden divino, en el plan del Espíritu de Dios, y estamos avanzando por áreas donde a Él le pertenecía todo, y Dios a través de usted o de mí puede estar quitándole todas esas vidas cautivas, puede estarnos usando para testificar que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que el diablo dice: no voy a enviar a un demonio ahora, no quiero que continúe. Si me molestan los cristianos que avanzan a un culto y están todos los días, me molesta más a un hombre o una mujer que dé todo para Dios. No voy a enviar un demonio, el ataque lo voy a hacer yo. Y esto pasó con Jesús. A lo largo de la vida del Maestro tuvo varios ataques, amados hermanos. Sin embargo, no todos fueron de demonios que se manifestaron, sino de gente usada por el diablo para tratar de estancar el ministerio de Cristo de la gloria. A lo largo de la Biblia encontramos en los 4 evangelios pasajes que demuestran, hermanos, las confrontaciones por las que Jesús pasó de su propio pueblo, y no de cualquier persona, sino de las autoridades religiosas de la época. Los mayores enemigos que tuvo el Señor no fueron el pueblo, sino hombres que estaban en la jerarquía espiritual o religiosa del pueblo de Israel. Gente que conocía la ley, gente que tenía que conducir al pueblo, era la más grande opositora del Maestro. Pero no eran porque querían, era porque el diablo los utilizaba a través de las influencias. Sin embargo, ahora el ataque es de Satanás. Por eso le digo en esta noche que el tema es un ataque de Satanás. El diablo en algún momento puede venir a atacarnos directamente. No digamos: ay, no, a mí no me va a atacar porque yo casi ni oro. A mí no me va a atacar porque yo casi no ayuno. A mí no me va a atacar porque yo casi ni predico. Porque mucha gente tiene esa idea que mientras menos haga para Dios, el diablo no lo va a tomar en cuenta. Y entonces, si soy un cristiano inconstante, si soy un creyente o una cristiana que va de vez en cuando, como para no perder la costumbre, si soy un cristiano o una cristiana que hace algo para que se acuerden de que existo, el diablo no me va a tocar. Eso es un engaño, amados hermanos. Porque al diablo no le interesa que nadie avance, que busque a Dios. Tarde que temprano mandrá sus trampas y tratará de hacernos el mal, porque esa es su naturaleza. Pero saben que el diablo, aunque usted y yo no oremos tanto, aunque usted y yo no ayunemos tanto, aunque usted y yo no prediquemos tanto, si Dios nos escogió para cosas grandes, el diablo también lo sabe, porque Dios lo tiene en su corazón. Y cuando nos permite servirle, manifiesta lo que Él quiere hacer con su vida y con la mía. Así que quizás usted y yo pensemos que somos inofensivos, pero no es verdad. Nosotros somos poderosos en Dios. Amén. La Biblia es clara. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. El enemigo trata de poner en la mente del creyente esa pasividad, esa superficialidad de que, bueno, yo soy cristiano, como una película que salió hace muchos años, ¿recuerdan? Cristiano la secreta, no sé si la vieron. Amén, si la vieron. Cristiana la secreta o cristiano la secreta es el típico creyente que nadie sabe que es cristiano fuera de las 4 paredes de la iglesia. Pero que al final el trato de Dios logra un cambio extraordinario en su entorno cuando él entiende que no puede huir del propósito de Dios en su vida. Que es mejor rendirse al Señor a que haga lo que Él quiere hacer, porque aunque sus ojos y a los míos no podamos hacer gran cosa, en el corazón de Dios somos armas poderosas para su gloria. Y Jesús nace con el propósito de morir en el Calvario para la redención de la humanidad del pasado, del presente y del futuro. Dios permite que venga el propio Satanás. Es un ataque de Satanás. No es un demonio, no es un gobernante, no es una potestad, no es una jerarquía diabólica. Es el propio Satanás que viene ¿a qué? A atacarlo. Porque las tentaciones son ataques, hermanos, que están allí para tratar de hacernos el peor de los daños. No pecamos cuando el diablo nos viene a tentar, pecamos y aceptamos su tentación. Amén. Entonces, bien, ¿a quién busca Satanás
para atacarlo a un hombre o a una mujer en el cual Dios tiene un plan glorioso, amados hermanos. El diablo viene por aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para cosas grandes. Y usted dirá, yo podría decir, o sea que a mí no, Él nos escogió a todos para muchas cosas buenas. Pero siempre tiene un grupo de hombres y mujeres en los cuales Él ha determinado hacer cosas que marquen la historia, por ejemplo. Como fue Jesús, o como fue el apóstol Pablo. De 12 apóstoles que el Señor tuvo, ninguno como Pablo, y no caminó con el Señor. Él fue llamado luego, cuando Jesús ascendió. Él fue usado para lo que no hizo ninguno de los 11 que quedaron vivos. Lo hizo solo un hombre. Ese hombre evangelizó el mundo existente de su época, pero el Señor lo escogió. Así como el diablo atacó a Jesús en persona, Satanás también atacó al siervo de Dios llamado Pablo a través de muchas maneras para impedirle que avance en la predicación del Evangelio. Usó la cárcel, usó el naufragio, usó el odio del pueblo, usó, hermanos, la injuria. Recuerdo en una ocasión que un grupo de hombres se pusieron en ayuno y no iban a comer hasta matar a Pablo. Y ellos estaban injuriando, diciendo que ese hombre era un enemigo de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, habrá visto todas estas cosas y admirada de la insistencia de Pablo al seguir anunciando la palabra de Dios, admirados al ver cómo no le importaba su vida y seguía en el servicio divino? Tuvieron que entender que ese hombre estaba hablando de un Dios real y verdadero. El diablo viene a atacar a aquellos que tienen un propósito divino en sus vidas para cosas mayores, amados hermanos. Todos somos instrumentos, todos le podemos servir al Señor, pero el ataque de Satanás viene contra aquellos que están haciendo mella en su área, que están oponiéndose a su avance, que están tratando de estorbarlo para que siga haciendo daño. ¿Sabe a dónde llega Satanás a atacar? Donde está el intercesor. No es que al orar no lo lastimamos, nuestra oración al diablo le molesta, le duele, porque la oración tiene poder y tiene una autoridad tan grande que al atar en la tierra, Dios ata en el cielo. Amén, amados hermanos. Todo aquel que ora tiene autoridad porque la dio el Señor Jesús. Pero el intercesor entra a un campo diferente, entra a un campo de batalla, va a una lucha y una guerra espiritual distinta al momento de orar. El intercesor se pone a pelear por una vida contra Satanás y contra el propio Dios. Está en una lucha y no deja de luchar hasta que ve la victoria. Y eso puede durar un día, un mes, meses o años. Y está allí. Y la oración constante, la oración que no la detiene el sueño, la oración que no la detiene el cansancio, la oración que no lo detiene las circunstancias, la oración donde hay gemido, la oración donde hay clamor. Es algo que al enemigo lo debilita tanto, porque el que intercede en el nombre de Jesús, dice la Escritura, que hace, hermanos, una especie de muro para que no siga avanzando el enemigo. La Biblia dice en uno de los profetas que no había quien se pare donde. ¿Recuerda este texto del profeta? Y no hubo quien haga vallado, no hubo quien ponga una pared, no hubo quien contenga. Eso hace un intercesor. Usted y yo podemos orar y debemos orar, necesitamos orar. Pero cuando hay un intercesor que está elevando el poder de la oración, que está derribando fortalezas en el nombre de Jesús, que está logrando liberar a través de su intercesión de las cadenas que el diablo le ha puesto a una vida, a una familia, a un barrio, a una situación grave como nuestra propia ciudad, ahora mismo país, o el diablo va a venir a atacar. Ya no va a enviar a sus demonios. Él va a ir, porque está muy fuerte lo que en esa vida está sucediendo. ¿Le digo esto para que nos asustemos? No. Le digo esto para que conozcamos la palabra más del Señor. Porque si igual me va a atacar, pues entonces si busco a Dios, cuando Él me ataque, no me va a poder alcanzar, porque el Señor irá delante de mí. Él estará allí y está siempre para cuidar a su pueblo. Pero cuando viene el ataque de Satanás, ese ataque va a llegar por el propósito del cual Dios lo escogió a usted para que le sirva. Usted y yo no sabemos a veces, hermanos, la dimensión del pensamiento de Dios para nuestras vidas. Nos minimizamos tantas veces creyendo que, ¿y qué va a hacer Dios conmigo?
¿Y a mí cómo Dios me puede usar? Y yo que no sé hablar, ¿se acuerdan de aquel personaje? Yo no sé hablar. El otro personaje, yo soy un niño, Jeremías. El otro personaje, soy el último de mi familia, Gedeón. ¿Yo qué soy? Yo no soy nada, pero en los ojos de Dios eran instrumentos poderosos para sus manos. Amén. Así que el enemigo también lo sabe. Lo que no lo sabemos a veces somos nosotros. Somos nosotros los que no entendemos que si Dios nos ha rescatado y nos tiene aún en sus caminos, no es solo para venir a sentarnos, es para usarnos cada día más. Porque la mies es mucha, los obreros pocos, y como hay pocos obreros, hay que darles más responsabilidad para que abarquen más espacio y más áreas. Hay que darles más poder, hay que darles más función, hay que darles mayor conocimiento, porque esos pocos obreros tienen que alcanzar mayor cantidad de gente, ya que no hay demasiado. Amén. Si hubiéramos más trabajadores para la viña del Señor, el trabajo sería un poco más fácil, o mínimo en carga, pero cuando es menos, es como cuando cargamos un bulto, amén, hermano. Si alguien coge un bulto, ¿le pesa o no le pesa? Si es bulto, es pesado. Pero si 2 lo llevamos, pesa menos. Si 3 lo agarramos, pesa menos. Si 4, con un dedo lo cargamos, hermano, amén. Este púlpito yo lo puedo alzar. Y aunque pese un poco lo puedo alzar, pero si fuera más grande, si fuera de hierro, yo no lo podría levantar sola. Por más que diga que tenga fuerza. Yo he conversado a ustedes con el hermano Walter, lo creo que era hoy, que le decía, me tocó ocasiones en que nuestra camioneta de paquete, usted sabe que hay que hablar por fe, mi camioneta nueva, recién estrenada, se quedaba dañada y yo iba sola con mi esposo. Me tocaba a mí empujar la camioneta sola. Y yo tenía que empujarlo, a veces hasta más de una cuadra sola, porque en ese tiempo, caballeros, yo nunca vi. Una que otra vez me ayudaban, pero yo sola empujaba la camioneta mientras él iba tratando de encenderla. Yo no digo que soy súper fuerte, pero sí tengo algo de fuerza. Y cuando uno necesita esas fuerzas que no sabía que tiene, aparecen. Y la ciencia le llama la adrenalina, que nos da un nuevo ímpetu, una nueva fuerza en la situación difícil que se nos presenta. Uno tiene por correr y por llorar, pero la adrenalina uno los hace arriesgarse, les hace recibir más fuerza, más energía. Vi hace muchos años un video de un hombre al cual estaban atropellando y viene otro tipo y levanta el carro solo, hermano. Eso está filmado. Él mira el carro que viene de retro, arrolla a una persona y el tipo viene de atrás, lo coge y lo levanta. Eso era increíble, ya le pusieron Superman a ese varón. Pero la ciencia dice que eso puede suceder porque la adrenalina de nuestro cuerpo nos aumenta el vigor. Y espiritualmente hablando, cuando nosotros entendemos que Dios está en usted y en mí, no es la adrenalina, es el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo no nos va a dejar salir corriendo frente a un ataque de Satanás, sino que nos vamos a plantar más firme, como cuando agarramos el fusil, porque usted no puede disparar un fusil si no se para bien. Puede manejar el arma, pero si usted no está bien parado, es solo patea y lo tira al piso. Cuando nosotros aprendimos a manejar, fue la primera cosa del arma cuando lo usamos en el quinto guaya, nos dijo el capitán. Usted se para firme porque ese animal lo bota. Y eso pega en el pecho, porque hay 3 posiciones, el pecho de pie y en conclillas de disparar. Entonces, si usted no se para bien, aunque tenga la mejor arma, la misma arma lo puede matar. Si nosotros nos plantamos en el Señor, como dice la Biblia, arraigados en el Señor, afirmados en Dios, cuando venga ese ataque que Dios pueda permitir que suceda, no vamos a caer ni a salir corriendo. Amén. El Señor tuvo que pasar por el ataque, ya que no era cualquier persona. Pero no solo fue exclusivo para Dios, para el Hijo de Dios, sino para todos aquellos que Dios quiere usar, hermano. Porque esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Dios nos quiere usar a todos, porque Él no hace excepción de personas. Él no hace señalaciones, bueno, esta banda sí, la de acá se queda o al revés. Todos. Dios nos necesita a todos. No solo nos ama, escúchenme por favor. Dios no solo nos ama, eso ya lo demostró en el Calvario. Dios nos necesita. Porque si Él pudiera, mandaría a los ángeles a trabajar por ti y por mí. Pero Él estableció a su iglesia, estableció a su pueblo como pregoneros de justicia en esta tierra.
Y mientras menos busquemos al Señor, mientras menos tengamos conocimiento o adquiramos experiencia en las cosas espirituales, no vamos a alcanzar aquellos niveles que el Señor quiere para usted y para mí. Si le hizo una promesa al pueblo de Israel, esa misma promesa está vigente para nosotros y está detrás de este altar. Allí donde usted y yo cada día que venimos a este lugar podemos leer que la gloria postrera de esta casa tiene que ser mayor que la primera. Mayor. Pero para recibir más hay que pagar mayor precio. Amén. Cuando el ataque de Satanás llega, no llega como cualquier cosa. No va a venir como una gripe. No va a venir como se me dañó el televisor. La peor desgracia que me puede pasar, se me dañó el televisor. Cualquier cosa se puede dañar, pero el televisor no. Para los adultos, pues usted le pregunta a un joven, le va a decir cualquier cosa menos el teléfono. Entonces, para hablarlo de manera general, cualquier cosa que se dañe en la nevera, puedo vivir sin agua helada, pero no sin el televisor. Peor si es de 50 pulgadas. Imagínense si tiene, ¿cómo se llama? Cine en casa. Un audio, hermano, que Dios mío. Hay gente que lo compra así, ¿verdad? Entonces, si nosotros no entendemos que Dios en su omnisciencia, escúcheme por favor, en su omnisciencia nos ve de aquí a 10 años más. Y en su omnisciencia, en el plan de su corazón, usted y yo estamos haciendo la obra que Él tiene establecida. Así como Dios alienta nuestro espíritu a través de su palabra para creerle a sus promesas, cuando estamos conscientes de esta verdad bíblica y nos apropiamos de lo que Dios nos está diciendo, toma todo lo que tengo para ti para poder usarte para mi gloria. Y las hacemos carne en nuestro corazón y empezamos a caminar en la obediencia al llamado que Dios nos haya hecho. Viene el propio Satanás a tratar de desafiar ese llamado y a detener ese propósito. Ya no va a mandar un demonio, ya no va a mandar un influenciado, va a venir el mismo enemigo. Y no es que va a venir con un cacho y con un rabo y un tridente y se va a presentar a medianoche. Aquí estoy yo, porque tú ya no me vas a seguir haciendo daño, ¿no? La Biblia no dice de qué manera corporal Satanás visitó a Jesús. Porque aquí no es importante la forma que tenga el diablo. ¿Usted quiere saber cómo es el diablo? Lo dice Isaías, lo dice el profeta Ezequiel. El diablo, dice la Escritura, antes de ser diablo era el más hermoso. Dios lo desechó y se quemó como el carbón, literal, así está en la palabra. Como un tizón arrebatado del cielo. Es decir, chamuscado y requemado. Así, porque el orgullo de él era su belleza, su apariencia física. Y eso lo destruyó Dios, porque nadie más hermoso que el Señor. Amén. Este enemigo de las almas viene contra Jesús justo cuando está débil. ¿Sí? ¿Jesús se debilitó? Sí. Ah, claro, porque no había comido. Pero dejar de comer no solo le debilitó el cuerpo, hermano. Él no solo estaba sin comer. ¿Qué cree usted que hizo Jesús durante 40 días y 40 noches? Se quedó cogiéndose la barriga. Ay, ya me está doliendo. Ya me están gruñendo el estómago. Y mirando de pronto alguna rapiña que ande en la medianoche del desierto, que se arrastre o en el día, y diciendo, ¿y si me lo como? ¿Y si lo mato y me lo como? ¿Y si como alguna cosa que en el desierto, por cierto, no hay? Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Debilitarnos es el propósito de Satanás. Y cuando cambia nuestra perspectiva, amados hermanos, recuerde que el diablo fue aceptado para tentar a Jesús de parte de Dios con un propósito: mantener el enfoque de Jesús en lo que había sido para él trazado, en lo que él había aceptado hacer. Recuerde que no se lo impusieron. A Jesús no lo obligaron a dar su vida por usted y por mí. Una razón más para amar al Señor. Amén, amados hermanos. No lo obligaron. No dijeron, bueno, ya te toca, Jesús, anda, muere por la gente. No, Jesús dijo, mándame a mí. Yo voy. Él se entregó por usted y por mí. Cuando vino el enemigo y vio que el Señor tenía hambre, maquinó el primer plan. Quiero desviar la atención de Jesús. Ya no quiero que mire el Gólgota. No quiero que visualice el Calvario.
No quiero que mire la eternidad de las almas en el cielo junto a Él si lo aceptan. Voy a desviar su mirada al propósito por el cual ha nacido. Y voy a utilizar cosas que en su entorno Él necesita. ¿Qué es lo que hace un ataque de Satanás? Trata de desviar nuestra atención de Dios. Porque sin Dios no somos nada, amados hermanos. Jesús tenía hambre. Claro, 40 días y 40 noches. Pero en esos 40 días y 40 noches donde no comió y no bebió, Él buscó mucho más de su Padre Celestial. Y como estaba consciente de que estaba en un cuerpo humano y que ese cuerpo humano necesitaba fortalecerse en el espíritu a través de la oración, su cuerpo físico decayó, pero su espíritu estaba fortalecido. Nuestras necesidades humanas muchas veces no solo son enviadas por una influencia o un demonio. El mismo Satanás puede pedir, tocar esa área de su vida y de la mía que nunca tuvo que pasar por alguna situación difícil. El Señor tuvo hambre y el diablo viene y le dice en el verso 3, a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. El diablo le dice, tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿estás seguro? Si eres hijo, es como, si tienes hambre, compra. Si tienes sueño, acuéstate. Si tienes dinero, compra. O sea, si es que tienes, porque yo no sé. Yo no tengo la seguridad. En otras palabras, el diablo le dijo, yo no estoy seguro que tú eres el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Eso es lo primero que el enemigo viene a hacer en contra de nosotros, el pueblo de Dios, que el Señor lo reprenda. Viene a decirnos, demuéstrame que tú eres hijo de Dios. Déjeme decirle algo, amado hermano. Nosotros no necesitamos demostrarle nada al diablo, amén. No tenemos por qué hacerlo. Es como cuando tratamos en ocasiones de demostrarle a la gente que Dios es Dios o que esta es su palabra. Nosotros no demostramos que Dios es Dios. No demostramos que esta es la palabra de Dios porque es la verdad. Y estamos convencidos y seguros de que es así. Cuando le predicamos a una persona, no tratamos de hacerle comprender, sino de que experimenten la verdad de la palabra en el corazón. No trabajamos en la mente humana. Cuando usted y yo tratamos de convencerlos con argumentos, aquellos que se cierran, que se niegan, que tienen sus propios conceptos de las cosas de Dios, trabajamos en la mente y allí no opera la palabra. La opera en el corazón para poder ministrar el resto del cuerpo del ser humano. Amén. Si la palabra llega a su mente y a la mía, mire, ella en algún momento no va a obrar como debería. Pero cuando la palabra llega al corazón hay un cambio. Hay compungimiento. Cuando recibimos la palabra con el corazón, hermano, nos quebranta. Ella nos redarguye. Ella nos corrige. Ella nos desnuda. Ella nos muestra nuestra realidad, que quizás el resto no la ve, aún nosotros mismos, pero Dios sí la ve. Y ella es la palabra bendita que nos dice la verdad que otro no nos dice, hermano. Porque a veces creemos que amigo es el que le dice, sí, bueno, no está mal, pero sigue adelante. No, el amigo corrige, amén, amados hermanos. El verdadero amigo te dice, no lo hagas. El verdadero amigo nos dice, eso está mal, pero tú eres mi amigo, me tienes que apoyar por lo mismo. Porque soy tu amigo, te voy a corregir. Esa actitud no es correcta. Esa forma de actuar no procede de un hijo de Dios. Esos sentimientos que me cuentas que tienen no le agradan a Dios, pero tú deberías apoyarme. Por eso te digo la verdad, porque soy tu amigo. El verdadero amigo no solapa. El verdadero amigo no esconde. El verdadero amigo no acepta lo que el amigo le dice porque es su amigo. El verdadero amigo ama más que un hermano, dice la palabra. ¿Amén? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Proverbios 17:17. En todo tiempo, a veces ni la familia tiene tanta entrega como un verdadero amigo. Por eso Jesús dice también en su palabra que Él ya no nos llamaría siervos, sino amigos. Amén. Es la palabra del Señor la que nos hace notar, amados hermanos, que el enemigo trató de desviar la atención de Jesús. ¿Qué estoy pasando? Si yo fuera hijo de Dios no lo tendría que vivir. De verdad soy hijo de Dios, pero porque el Señor no me escucha cuando lo oro. Pero de verdad soy hijo de Dios y estoy pasando con estas cosas tan terribles y Dios no hace nada. No lo impidió, no lo detuvo. No volvemos como el de afuera cuando dijo, ¿por qué Dios permitió que hubieran catástrofes?
Porque Dios permite los tsunamis, porque Dios permite los terremotos, porque Dios no impide las calamidades del mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y nada malo viene de Dios sino generado por el pecado de la humanidad. Amén. Es necesario entender entonces que cuando el diablo trate, eso es el diablo, no un demonio, cuando el diablo trate de hacernos dudar y desviar nuestra mirada de Dios, es porque está asustado que el Señor lo reprenda. Es porque está preocupado, porque sabe que si logra poner duda en nuestro corazón, vamos a ser como la onda del mar. El mar va y viene con sus olas, no permanece. ¿Amén? Solo un estero queda quieto, y aún así, cuando las canoas o barcos botes pasan, el agua se mueve. Dios no quiere que seamos como las ondas del mar, que no son constantes, que no son permanentes, que no se quedan en un solo lugar, que no tienen firmeza. Al diablo le interesa cristianos dudivantes, cristianos que titubeen, cristianos inseguros, cristianos que todo lo duden. Aquí no estamos para dudar de Dios, sino para creerle a su palabra. Pero el diablo está para que usted y yo dudemos de estas verdades bíblicas. Si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener una buena comida, tú tienes que tener una buena ropa, tú tienes que tener una buena casa. Y no, de pronto nos falta cerrar una pared porque todavía no hay dinero para comprar bloque. Si tú eres hijo de Dios, deberías tener un buen empleo. Si tú eres hijo de Dios, no deberías estar enfermo como estás ahora. Si tú eres hijo de Dios, tu familia ya debería ser cristiana. Argumentos sólidos, hermano. Porque todo eso tiene promesa de Dios. Él en todas esas áreas nos ha prometido algo. Y entonces, ¿por qué no la cumple? Y entonces, ¿por qué no sucede? Porque de acuerdo a sus propósitos, Él permite que tengamos experiencias. El diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, ahí hay piedras que se hagan pan. Dile a la piedra que te dé de comer. Él quería que Jesús desviara su mirada del propósito con el cual Dios lo había llevado a ese lugar. El propósito era ser tentado para salir de ahí ungido al servicio público. Luego de la tentación, el ministerio público de Jesús se activa. Había crecido, desaparece a los 12 años después de haber sido encontrado en el templo por sus padres, hablando con los doctores de la ley. 18 años de silencio. Usted no encuentra ningún pasaje de la Biblia que hable de Jesús desde los 12 hasta los 33 años. No lo hay, hasta los 30, perdón. 18 años prácticamente el Señor desaparece de escena. Se cree que siguió trabajando en su oficio, él era carpintero. Él asistía a las sinagogas porque usted ve en la Biblia que lo conocía. Él tenía su vida natural, pero él estaba preparándose en las cosas de Dios para poder salir en el momento específico. 18 años. Toda su vida sabiendo que él era el Mesías. Toda su vida teniendo claro su propósito, morir en la cruz. Pero fueron 18 años de silencio. Como los 450 años que es desde Malaquías hasta Mateo, que en la Biblia se lo conoce como el tiempo de silencio. Dios no habla entre Malaquías y Mateo y pasan 400 años antes de que vuelva a salir palabra de Dios. 18 años en los que Jesús no vivió como niño de cuna de oro, trabajó y sabía que él era el Mesías. 18 años en los que no manifiesta milagro alguno, porque el primer milagro de Jesús es convertir el agua en vino en la boda de Caná. 18 años que él tuvo que estar en la sinagoga como buen judío, sentado escuchando al ministro hablar la ley. 18 años en lo que él no es aparentemente nadie. Pero Dios tenía un plan desde su nacimiento. Amén. Quizás usted y yo tenemos muchos años desapercibidos. Quizás usted y yo tenemos mucho tiempo en que no relucimos, no resurgimos, no somos notables. Pero si sabemos quiénes somos en Dios, va a llegar nuestro momento para la gloria del Altísimo. No nos vamos a desesperar. Quizás María le diría a su hijo, pero hijo, tú eres el Hijo del Altísimo, no deberías ser carpintero. Quizás su padre José, mientras estuvo vivo, le hubiera dicho, pero hijo, tú no tendrías que sentarte en la sinagoga, tú deberías enseñar, tú eres el verbo hecho carne. Nadie lo movió ni para bien ni para mal,
de la espera en Dios. Porque eso es importante en la vida de un cristiano. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Quizás a usted ya el Señor le mostró cuál es su ministerio, su llamado y su propósito. Y ha pasado mucho tiempo y mire, ¿y dónde está lo que Dios me mostró? ¿Y a dónde está lo que el Señor me habló? Y lo que me confirmó. ¿Por qué no pasa nada? Porque las cosas no son en su tiempo ni en el mío, sino en la del Señor. Jesús tenía toda su vida sabiendo que Él era el Salvador, pero no apareció 18 años. 18 años en las que su naturaleza humana tuvo que aprender a ser sujeta por el Espíritu Santo para poder luego, a través de lo que dice el libro de Hebreos, decirle a cualquier creyente que tiene un sabio intercesor que conoce todas nuestras necesidades, porque las vivió. Toda necesidad humana, en toda área, en esos 18 años tuvo que vivirlas Jesús, para poder tener la autoridad de entender todo lo que usted y a mí nos pasa. Es especulación, quizás puede ser, pero en algún momento alguna mujer trató de desposarse con él. Que él fuera su esposo. Tiene que haber sido tratado como cualquier hombre natural, pero su mirada no se desvió del propósito que Dios tenía para su vida, que él había aceptado. Porque déjenme decirle algo, hermano, no vamos a hacer nada para Dios en lo que no estemos de acuerdo a hacer. Si usted y yo no lo queremos hacer y lo hacemos de mala gana, el problema grave es para nosotros. Si usted y yo hacemos algo porque ya pues hay que hacerlo. Es un anhelo que debe haber en nuestro corazón por hacer la obra de Dios. Esto tiene que carcomernos el alma, hacer las cosas que Dios desea, tiene que estar como el fuego encendido en su vida y en la mía, aunque aparentemente no haya dónde hacerlo o no tenga la oportunidad. 18 años en los que Jesús tiene que haber sido dardeada cuántas veces su mente, y si no llegas, y si te enamoras, y si pasa algo, piensa en un momento, hermano. No estoy dando una herejía, estoy haciendo un análisis de un hombre de carne y hueso que vivió todas las etapas de un ser humano y que tenía un llamado y un propósito claro, pero que tuvo que esperar no un día. Y a veces nosotros somos tan impacientes o nos rebelamos contra Dios porque no nos usa, porque no nos levanta, porque me ofreció tanto y aquí me tiene sin hacer nada y no me tome en cuenta. No, miremos al Señor. 18 años tuvo que esperar para ir a que le rindan culto, para que ya todo el mundo lo ame, no para morir en la cruz. No era para recibir fama de los hombres, ni gloria de la gente, ni aplausos. Era para recibir latigazos. Era para recibir azotes. Era para recibir bofetadas. Era para recibir palazos. Era para recibir desprecio. Era para recibir burla. Todo lo que le acabo de decir lo dice la Biblia que pasó Jesús. Y él estaba allí 18 años esperando toda esa calamidad terrible, porque él sabía que tenía un propósito de parte de su Padre. Y el ataque de Satanás vendrá sobre esos hombres y mujeres que tienen clara la idea de que Dios no nos llamó, no nos trajo a su camino solo para estar rutinariamente sentados, sino para buscar que Él se regocije del servicio que podemos hacer y nos llene para hacerlo mejor cada día. Mientras más busquemos al Señor, mejor nos preparamos para su obra, pero el ataque de Satanás puede llegar. Y Él desea que usted y yo desviemos nuestra atención, que nuestra mirada salga de lo que Dios quiere y la enfoquemos en la necesidad o en el sueño. Tengo una necesidad o tengo un sueño, tengo un anhelo, tengo algo que quiero lograr. Y es como cuando el Señor va y camina por una de las aldeas y le dice a un hombre: Señor, espera que termine de vender todo esto y te sigo. O deja que yo entierre a mi padre y te sigo. Más importante el anhelo y el deseo humano que la perfecta voluntad de Dios. Es una forma clara de un ataque de Satanás. Cuando nos enfocamos, como yo le conté hace un tiempo atrás, de aquella joven que el predicador le dijo que le buscara al Señor y él le dijo a Dios: ahora no, porque estoy joven. Creció: ahora no, porque tengo novio. Llegó el novio: todavía no, déjame casar. Se casó: no, ahora no, porque tengo un hijo. Tuvo el hijo: no, porque ahora tengo nieto. Y cuando ya pasó su vida y llegó aquel predicador, le dijo: así dice el Señor, que por tu culpa 200,000 almas han ido al infierno por no haber servido en este evangelio. Eso no tiene precio, hermano. Ni volviendo a nacer esa mujer podía
entender la gravedad de haberse negado un servicio. ¿Por qué? Por un deseo, por un sueño, por un anhelo. Hermano, ¿es malo tener deseos? ¿Es malo anhelar? No. Siempre que sea en la voluntad del Señor. Amén. Porque Él conoce lo que es mejor para usted y para mí. Todos tenemos anhelo. Todos tenemos sueños. Yo tenía un anhelo antes de entrar a la universidad. Yo quería ser azafata. Ese era mi sueño de toda mi vida de joven. Y yo recuerdo que le decía a mi papá, papi, yo quiero estudiar inglés. A mí me encanta el inglés, es un idioma que a mí me encanta. Yo le digo, papi, yo quiero estudiar inglés porque yo quiero ser azafata. Y estaba en quinto año, lo que ahora es segundo de bachillerato. Y él me dijo, como ya era cristiano, hija, Cristo ya viene. ¿Para qué vas a estudiar? El Señor ya viene. Yo nunca olvidaré que le dije, Él viene y se lo lleva usted, pero yo quiero estudiar. Mi ignorancia, hermano. Y yo enojada porque mi padre no quería que estudie porque ya Cristo viene. Yo le decía, papi, pero yo quiero estudiar, yo quiero ser azafata. ¿Y qué quieres andar pues metiéndote en un avión? Porque yo quiero conocer, quiero viajar, quiero disfrutar de este mundo, ver las cosas que hay, pero no por la secular en el sentido de vicio, vaya, no. A mí me ha gustado como ser humano la cultura mucho. Yo me iba de joven a las iglesias católicas, a los museos, no por ser católica. Me gustaba mucho ser curadora de obras de arte. ¿Qué es ser un curador? Es una persona que evalúa si esa pintura es real, de qué fecha data, cómo fue tratada, quién fue su autor. Y yo me iba a la iglesia católica a ver el pan de oro en el molde de los muñecos, los objetos, eran mi gusto. Me iba al Naín Isaías a ver en la época colonial de nuestros aborígenes, hermanos, de gente india que tenía una diestra para construir imágenes y hacer unas pinturas y unos trabajos extraordinarios. Yo le decía, yo quiero eso. Y él me decía como respuesta, Cristo ya viene. Mi sueño era aquel sueño de poder estar en un avión, hablando mínimo 3 idiomas, sabiendo que estoy en varias partes del mundo y la azafata no es que se va a hotel a pasear, nunca casi se baja del avión, ¿qué le parece? Nunca casi baja de un avión, pero ese era mi sueño. Cuando vine el Señor, le dije a Dios, bueno, no pude estudiar lo que quería hacer, pero sé que voy a estar en las nubes algún día. No voy a ser azafata, voy a ser raptada por ti y estaré en las nubes en un momento que tú me ayudes. Porque hermanos, Dios, esos sueños suyos y míos, si se lo entregamos, los mejora, los perfecciona. Pero el diablo trata de desviarnos y poner nuestra atención en el sueño, en la necesidad, antes de que en la promesa o el llamado. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde, mira, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Él quiere que nosotros desviemos esta atención. Pero el detalle es, hermanos míos, de que si Él logra que desviemos nuestra atención de los planes divinos para todos nosotros, vamos a fracasar en nuestra vida creyente. No nos vamos a ir al mundo, vamos a morir dentro de una iglesia. Vamos a estancarnos, no porque no me tomen en cuenta, no porque no me den una oportunidad, sino porque en mí se apagó aquello que Dios puso en mí. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue impuesto por el ministerio. No te descuides del fuego, de la pasión que hay en ti, no en el entorno, en ti. Cuando nosotros descuidamos ese llamado que Dios nos hizo a todos, de una u otra manera, hermano. Quizás lo llamó en un sueño, quizás lo llamó con un servicio de calle, en una campaña, en un aire libre, en una alabanza, con un sencillo tratado. Y Dios lo tomó, le dio un sueño y le dijo que lo necesitaba. O vino a él, o a usted o a mí, como lo hizo o lo ha hecho siempre con sus ministros. Gente que tiene la oportunidad de ser llamada inconfundible por el Señor, porque tiene planes y propósitos. Por ejemplo, mi esposo siendo mi enamorado, en la soledad de su casa, sin conocer del Evangelio, porque la evangélica era mi familia, no la de él. Llega un día a hablar con mi padre y le dice, yo estaba en mi cuarto, llegó una luz y una voz me habló. Y él me dijo, yo soy Jesús,
y te voy a levantar para que prediques mi palabra y le hables a mis siervos. Y dice que el Señor le mostró una visión donde había una mesa llena de pastores, ministros que él no conocía, pero con el paso de los años los conoció y eran los que estaban sentados ahí, y mi papi es testigo, bueno, fue testigo de que era real. Y le dijo la palabra porque se van a corromper y yo te voy a levantar para darles una palabra. Nadie sabe, pero él lo llamó el Señor. ¿Qué le parece? No lo dice, no lo publica, ahora lo tomo como un ejemplo porque es la realidad. En voz audible, con una luz en su cuarto, allí donde nadie lo veía, siendo un mundano, Jesús lo llamó, porque tiene un plan para él como lo tiene para usted y para mí. Siendo yo una tierna cristiana, en un sueño Dios me habló y me mostró que estaba en una audiencia de evangelistas internacionales y me ponía en la tercera fila y me decía: yo te he hecho pescadora de hombres, pero tengo mayores cosas para ti. Me mostraba el horizonte y me decía: allá está el fin de lo que quiero hacer contigo. Si yo no soy en Dios mayores cosas, no es porque Dios es malo, es porque yo no he pagado el precio, no he buscado a Dios como debe de ser, o aún no llega mi tiempo. Porque aunque tengo 50 años, le puedo servir a Dios todavía para su gloria, hermanos. Todavía puedo hacer lo que Dios quiera. Yo espero en Dios. Volví a este lugar porque Dios me habló y me dijo que vuelva. Y me mostró para qué quería que estuviéramos los dos. El día que yo volví, cuando hablé con mi padre, nos dijo: venga, yo los necesito. Dios me dio una revelación donde mi esposo y yo veníamos armados y equipados, no con metralleta, no con escopeta, no con bazooka. ¿Sabe con qué veníamos? Con material de aseo. Y eso significaba limpieza espiritual, y la única forma de hacerlo es a través de la palabra. Se lo conté a mi padre y me dijo: es verdad, yo necesito apoyo con la palabra, porque para eso estamos. Pero usted quizás tiene algo más glorioso que Dios le ha mostrado. Y aunque aún no suceda, Dios es fiel y no miente. Amén. Es imposible que Dios mienta. Dios le dijo al Señor: ve, ¿tú quieres ir? Ve. Jesús le dijo al diablo: no, mira, estás equivocado. Yo no voy a vivir solo por comer pan. Yo voy a vivir por lo que dice Dios. Mi fe, su fe, se alimenta por lo que dice Dios. No por lo que dice el diablo, no por lo que dicen los hermanos, no por lo que dice nuestra carne, por lo que dice Dios. Y si Dios dice que Él tiene un plan para usted y para mí, Él lo cumplirá. Y si aún tenemos que esperar un poco más, pues Él lo cumplirá igual. Pero si dejamos que el ataque de Satanás venga y nos desvíe de ese llamado, no vamos a estar en la historia de este evangelio jamás, amados hermanos. Él no quiere que nosotros renunciemos a lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Desvía tu atención de lo que quieres hacer y enfócala en tu necesidad. Otro personaje que pasó lo mismo fue Eva. El diablo vino a través de la serpiente y le dijo: oh, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto porque te vas a morir. No, no, no. El diablo le dijo eso a Eva, y Eva le prestó atención. Y cambió el enfoque de la obediencia en la curiosidad. Y dice la Biblia en el capítulo 3, rápidamente, del libro del Génesis, que vio que el árbol era agradable. Mire lo que dice la escritura en el verso 6 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo vino Satanás? Verso 4 del capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese ataque no fue de un demonio, ese fue el mismo Satanás. ¿Cuántos años vivieron en comunión Adán y Eva con Dios? No lo dice la Biblia, pero no fue un día. Fue tiempo, hermano, mucho tiempo. Pero el día que logró desviar la atención, el enfoque de Eva, se vino abajo lo que Dios había establecido. Le dio la orden al hombre de señorear la tierra. Era responsable de esta naturaleza que había creado Dios. Le había dado su compañero y su familia. Y tenía lo más hermoso, la comunión divina. Pero cuando Eva desvía su atención, saca su enfoque de Dios y le presta atención a lo que el diablo le dice, ahí se dio cuenta. ¿Cuántas veces habrá pasado cerca de ese árbol? ¿Sabe qué ha pensado usted, señor? ¿Cuántas vueltas habrá dado por el huerto del Edén Eva? ¿Cuántas veces habrá parado a coger sombrita del árbol de ciencia de bien y mal?
y nunca lo había considerado. Oh, pero cuando desvió la atención de Dios y de su palabra, dice la Biblia literal en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio que era bueno. ¿Y por qué no lo vio antes? ¿Y por qué no se dio cuenta antes? ¿Y por qué no reconoció que era bueno para comérselo antes? Porque su enfoque no estaba en las cosas del huerto, sino en Dios. Y nuestro enfoque no tiene que estar en las cosas de nuestro entorno, sino en Dios, amados hermanos. Pero un día puede venir un ataque de Satanás para tratar de hacernos caer de este plan que Dios tiene. Si Jesús no soporta esa tentación, no habría redención humana. Pero Él lo aguantó por amor a su Padre y a usted y a mí. Y su mayor arma fue esa comunión que tenía con su Padre Celestial. Pero recuerde que el ataque de Satanás vino cuando estaba débil. No nos va a atacar cuando estamos fortalecidos. Él es astuto, recuerde lo que el Señor lo reprende. Él no va a venir cuando todas las madrugadas estamos en comunión. Él no va a venir cuando nosotros nos desesperamos por estar en la casa de Dios noche con noche. Él no va a venir cuando nosotros estamos gimiendo por las necesidades de otros y estamos dispuestos a ir donde sea a predicar la palabra. Él no va a venir. Va a venir cuando nos sintamos debilitados, cuando venga un cansancio, cuando nos dé fatiga, cuando las cosas no avancen. Allí va a llegar y nos va a venir con duda. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Seguro? ¿Y por qué te pasa eso? Y yo le aseguro que a todos, en cada uno de nosotros, en algún momento, nos ha venido esa maquinación de Satanás. Y Dios no está contigo. Y nos dice la Biblia que si tú pides, Dios te va a dar. ¿Y por qué no te da? ¿Y cuánto tiempo tienes pidiendo? Y no dice la Biblia que busques y vas a encontrar. A ver, ¿a dónde está lo que estás buscando? Todavía no lo encuentras. Si eres hijo de Dios, tendría que cumplirse. Jesús no le dijo, mira, si tienes razón, es que... Hay otro pasaje que dice, no, Jesús le dijo, mira, está escrito, yo no necesito ese alimento primero, sino el alimento de mi alma. Porque aunque usted no lo recuerde, habrá ocasiones en que no haya comido bien en el día, pero ha buscado la presencia de Dios y este cuerpo no siente hambre, hermano. Y usted se siente fuerte y no ha tomado ni una sopita de queso. Peor que haber tomado un caldo de gallina. Cuando uno busca a Dios, da energía al Espíritu Santo. Da de nuevo las fuerzas. El ataque de Satanás viene contra tres áreas: el alma, el espíritu y el cuerpo. Hoy le he compartido la que vino a atacar el cuerpo. El cuerpo tenía una necesidad, quería comer, tenía hambre. Cuando Jesús tuvo hambre, apareció el diablo. No vino el día 38, no vino el día 35, no vino el día 20, vino el día 40. Cuando científicamente está demostrado que si una persona está en esa condición puede morir. Está en inanición, donde los labios los tiene que haber tenido tan resecos, hermano. ¿Usted se ha pasado un día sin tomar agua? ¿Sí siente los labios? Cuando uno no bebe agua, los labios se resecan y cuando pasan horas se parten. Estaba en el desierto, ahí no tenía una carpa, estaba expuesto al sol, sin fuerzas, deshidratado, en inanición, labios partidos, pies, me imagino yo, con callos, manos agrietadas, porque el líquido del cuerpo se le acabó. Y sin embargo allí Dios lo sostuvo, porque Él tenía claro el llamado que tenía de parte de Dios. A veces, hermanos, lo que nos logra mantener firmes no es tanto el hecho de que tengamos temor de irnos al infierno, que va a pasar si nos descuidamos y nos apartamos. No es tanto el hecho de que, si me voy al mundo, mi familia se va a perder, aunque es verdad. Es el hecho de entender que sin ser merecedores, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y que Él nos habló y nos dijo lo que iba a hacer con nuestras vidas. Y tenemos la convicción de que Dios no miente. Pero cuando dejamos al enemigo cambiar nuestro enfoque, desviar nuestra atención, Él empieza a poner cosas que corrompen. Él empieza a poner cosas que deterioran la relación espiritual. Y viene atacando, le dije, el cuerpo, el alma y el espíritu. Mete cosas en la mente, basuras en el corazón. Nunca vamos a servirle a Dios contaminados. Amén, amados hermanos. Jamás podremos ver la gloria de Dios si desviamos nuestro enfoque del temor a Jehová, si desviamos nuestro enfoque del llamado divino, si desviamos nuestro enfoque de la unidad que desea de todos nosotros. Si estamos contaminados, es porque el diablo ganó la batalla.
Pero hay una palabra de esperanza, hermano. Que si nosotros buscamos al Señor, Él nos va a restaurar. Póngase de pie, por favor, para dar gracias a Dios en esta noche. Gloria a Dios.